estilo de vida nuevo, un estilo de vida nuevo. Romanos capítulo 6, versículo 14, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En el caminar cristiano uno se da cuenta que la esencia de la vida cristiana, de la vida evangélica, consiste en la dedicación que nosotros o que una persona le tenga al Señor. Es una entrega total. La esencia de la vida cristiana es una entrega total a Dios. Y no solamente debe ser una motivación de nosotros que hemos nacido de nuevo, sino que es el deseo de nuestro Dios todopoderoso que pagó un precio por nuestra redención. Es el deseo de Dios que nosotros caminemos en una vida nueva. Dios es el que invita a las personas a seguirlo de cerca. Dios nunca invita a alguien a seguirlo de lejos. Tenemos que estar tan cerca del Señor. Con razón, Moisés le dijo al Señor allá en el desierto: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de acá, Señor, por favor, porque yo anhelo vivir tu presencia, anhelo estar en tu misma presencia. Y esa debe ser la oración y el anhelo de muchos de los hijos de Dios, y por qué no decirlo, de todos los cristianos, de todos los hijos de Dios, de estar cerca del Señor para ser total y exclusivamente del Señor y su reino. Y también es un llamado a imitar a Cristo Jesús. La esencia de la vida cristiana es esa: realmente andar cerca del Señor, andar bajo su presencia, caminar como Cristo caminó. Él es nuestro máximo ejemplo a seguir de nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo. Y esto nos damos cuenta en la Biblia que no es una iniciativa del hombre el que nosotros andemos cerca de Dios. No es el deseo del hombre, porque el hombre siempre se ha alejado de los caminos de Dios. No le ha dado el hombre el corazón a Dios, siempre le ha dado las espaldas a Dios. Y por eso Dios es el que busca al hombre y quiere que esté cerca de él. Fíjese que ese siempre era el deseo de Dios. Antes de los tiempos de Jesús, en Génesis capítulo 17, versículo 1, dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Y la última parte dice: anda delante de mí y sé perfecto. Vea, esa siempre ha sido la petición de Dios, que nosotros caminemos en su voluntad, que caminemos cerca de Él, que andemos en sus caminos, porque es lo mejor que el hombre puede hacer después de entregarle su vida al Señor. La motivación de Dios para el padre de la fe fue que anda delante de mí, dice, y sé perfecto. Con el paso del tiempo y los cambios de generación en generación, llevar una vida consagrada al Señor, llevar un estilo de vida nuevo delante de Dios, se ha vuelto una tarea difícil. Si nosotros analizamos un poco los personajes del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que sí, a los cristianos, a los hijos de Dios, les costó caminar con Dios, les costó caminar en esa vida nueva. Recordemos al rey David. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Era un hombre que se derretía delante de la presencia del Señor. Él siempre derramaba su alma, pero sin embargo luchaba contra sus deseos carnales. Él pecó en contra de Dios, le dio la espalda un día a Dios.
Y Dios vino nuevamente para buscarlo, para decirle: deja de caminar en ese camino que tú has escogido y ven a caminar en el camino que yo te presento hoy. Y ese fue el deseo de Dios, de que David caminara y volviera nuevamente a caminar en los caminos del Señor. Salomón fue un hombre también que le costó caminar en esa vida nueva que Dios le dio, a pesar de que tenía él el ejemplo de su padre, que siempre David, aunque él cometía muchos errores, siempre ponía el ejemplo de buscar a Dios, de buscar su presencia. Y Salomón fue un hombre que ya en su vejez, dice la Escritura, que se volvió idólatra porque sus mujeres desviaron su corazón y ya no era su corazón como David, su padre, de perfecto. Vea, siempre al ser humano le ha costado. Si vemos a Sansón, un hombre que fue llamado para cumplir un propósito acá en la tierra, para librar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos. Este hombre le dio la espalda a Dios, no caminó en el camino que Dios le había trazado. Y por eso les digo que al ser humano siempre le ha costado caminar en esa vida nueva que Dios nos ha ofrecido. Y todos nosotros batallamos en el presente. Muchos de nuestros amados hermanos en el pasado batallaron con el pecado, batallaron con situaciones difíciles para querer agradar a Dios, para caminar en esa vida nueva que Dios nos ha dado. ¿Por qué nosotros muchas veces no experimentamos esa vida nueva en la mayor medida en la vida cotidiana? Tal vez podemos preguntarnos: ¿por qué yo no estoy experimentando en mayor medida en la vida cotidiana, ese nuevo caminar en Cristo, de caminar en esa santidad? Tal vez nos podemos preguntar: ¿por qué son tantos los creyentes que se sienten constantemente derrotados en su lucha contra el pecado? Yo me he encontrado con algunos y dicen: pastor, es que no puedo, me es difícil, el pecado es más grande que yo, me domina siempre. Cuando siento ya he caído nuevamente, otra vez en los vicios, he caído en la derrota, y pastor, mejor me dejo llevar por la corriente, porque qué difícil luchar en contra de la corriente. Hoy en día muchos de los cristianos han dejado el camino de la salvación. Esta pandemia ha servido para que muchos se alejen del Señor. Tal vez algunos se han acercado, pero otros se han alejado, se han acomodado y no están caminando en la vida nueva que el Señor les prometió. Recuerde, mis amados hermanos, la vida cristiana no es color de rosa. Siempre vamos a tener luchas, siempre vamos a tener algunas batallas, siempre van a haber situaciones en la vida que nos van a afectar para poder nosotros tener esa fuerza y seguir adelante en el camino del Señor. Pero con la ayuda de Dios, yo creo que todos podemos salir adelante. ¿Por qué a menudo la iglesia parece conformarse más al mundo que a Dios? Es una pregunta que hoy nos debemos de hacer. ¿Por qué a veces no hay una distinción entre la iglesia y el mundo en cuanto a la conducta de los dos? ¿Por qué parece que fueran iguales? Y nos damos cuenta que como que no ha marcado Dios una diferencia en nuestra vida. La Biblia nos dice que el Señor nos sacó del lodo cenagoso, nos sacó de la podredumbre, nos sacó de donde estábamos viviendo, de esa vida de pecado, y nos trasladó al reino de la luz. Nos sacó de las tinieblas al reino de la luz. Hizo un cambio total el Señor, y por eso Dios, hermanos, espera que cada uno de nosotros caminemos en esa vida nueva que Dios nos ha dado, que Dios nos ha mostrado, que Él ha puesto delante de nosotros, para que caminemos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Dios quiere que la iglesia camine de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y no de derrota en derrota. Así que con la ayuda de Dios, creo que todos podemos vivir en esa vida nueva que el Señor Jesucristo nos ha dado a través de su preciosa sangre. Nos preocupa, vea esta situación que a mí me llama mucho la atención. A veces nos preocupa más
nuestra propia victoria sobre el pecado que el hecho que nuestros pecados entristecen el corazón de Dios. Vea este punto que yo estoy platicando en esta noche. A veces nos preocupa más nuestra propia victoria sobre el pecado que el hecho de que nuestros pecados entristecen el corazón de Dios. Todo pecado que se comete contra Dios en el siguiente sentido es que la palabra de Dios es la que se quebranta. Cuando uno peca delante de Dios, cuando uno lleva una vida pecaminosa y no quiere uno arreglar su vida con Dios, número uno, lo que pasa es que se quebranta la palabra de Dios y que su autoridad es la que se menosprecia. Dos cosas pasan, hermanos, cuando nosotros no vivimos esa vida nueva. Se quebranta la palabra de Dios y la autoridad de Dios se menosprecia. Y creo que eso sí nos debería de preocupar, mis amados hermanos, de verdad, de quebrantar la palabra de Dios. Cuando no caminamos nosotros correctamente en esa vida nueva que Dios ha trazado para cada uno de nosotros, para que vivamos de victoria en victoria, hermanos, lo que se hace es quebrantar la palabra de Dios cuando no se vive esa vida nueva. Y dos, que su autoridad se menosprecia. Usted recuerda el rey Saúl. Saúl fue un hombre que fue llamado para poder ser el líder que trajera liberación al pueblo de Israel de las garras de los filisteos. Dios lo eligió cuando él ni siquiera estaba preparado. Dios lo llamó y cuando lo llamó, Dios cambió, dice, mudó el corazón de este rey de una forma extraordinaria. Hasta lo oyeron profetizar dentro de los profetas de Israel. Hermanos, fue un cambio de vida totalmente nuevo, algo diferente. Él estaba viviendo acá, estaba buscando las asnas que su padre había perdido. Y ese era su caminar, donde se encuentra con Dios y Dios le da una vuelta a este hombre y le dice: no es por aquí el destino de tu vida, sino es acá, donde tú ya no vas a ser ese hombre que va a buscar las asnas, sino va a ser ese hombre que va a conducir al pueblo de Israel, donde yo me voy a glorificar, dice el Señor. Por lo tanto, tú tienes que tener una vida nueva, algo diferente en tu vida. Y eso es lo que Dios hoy en día a nosotros nos invita, a tener una vida nueva. Cuando nosotros andábamos buscando otras cosas, Dios se nos apareció, Dios se nos interpuso en el camino y nos dice: aquí no es el lugar donde yo te quiero, es aquí donde yo te necesito. Y es allí donde el Señor nos ha llevado a que nosotros vivamos la vida nueva en Cristo Jesús, y por lo tanto debemos de vivirla. El rey Saúl fue un hombre que pecó contra Dios porque, número uno, lo que dije, que quebrantó la palabra de Dios, no hizo caso a la voz de Dios. Y cuando leía yo esto, me ponía a pensar: ¿cuántas veces quebrantamos nosotros la palabra de Dios? Es por su misericordia que estamos de pie, mis amados hermanos. Porque si nos diéramos cuenta, hiciéramos un listado, ¿cuántas veces quebrantamos la palabra de Dios, hermanos? Muchas veces. Y cuántas veces menospreciamos la autoridad de Dios, también muchas veces la menospreciamos con no sujetarnos a la voluntad del Señor. Pero Dios ha sido tan misericordioso y que siempre ha tenido esa misericordia de sus hijos, de nosotros, y por eso Él nos invita en esta noche para que reflexionemos y que nosotros digamos: Señor, de verdad estoy viviendo esa vida nueva en Cristo Jesús. La estoy viviendo. La estoy viviendo. Pero qué diferencia el hijo pródigo. Un hombre que había quebrantado la palabra de Dios y que había menospreciado.
la autoridad de su Padre Celestial. Él, cuando se arrepintió, dijo: contra el cielo y contra ti he pecado. David fue un hombre también que quebrantó la palabra de Dios y tuvo en menosprecio su autoridad cuando cometió el pecado con Betsabé. Pero él se arrepintió cuando fue reprendido por el Señor. Y vea, es Dios el que busca al hombre para que pueda volver a los caminos del Señor. Y este hombre, David, dice: contra ti he pecado. Reconoce sus faltas. Y eso es lo que Dios espera de los cristianos hoy en día, que nosotros reconozcamos nuestras faltas. Yo le estoy hablando a varios hermanos que tal vez no están viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, que esta pandemia los ha enfriado tanto. Y hermanos, enfriarse uno es peligroso en la vida cristiana. Para el cristiano es peligroso que nosotros nos enfriemos. Le abrimos la puerta al enemigo para que pueda entrar a nuestra vida y pueda hacer estragos en nosotros. A veces nosotros decimos: ay, no, es que no voy a ir a la iglesia porque en la iglesia me puedo contagiar. Pero sí, usted va a los supermercados, usted tal vez se fue a la playa, usted va a otros lados, usted va a sus negocios, pero usted dice: no, es que a la iglesia todavía no puedo ir porque que pase un poco esta ola de contagio. Mis amados hermanos, la iglesia del Señor ha pagado muchas veces el precio alto. No solamente la iglesia primitiva, sino en la historia de la iglesia vemos cómo la iglesia ha pagado el precio para reunirse. No es lo mismo ver un servicio por internet que venir a la casa de Dios. Si no dijera la palabra de Dios que nosotros nos alegremos y nos gocemos cuando vengamos a la casa de Dios. Venir a la casa de Dios es tan importante. Yo le estoy hablando, mi amado hermano, para que tenga cuidado en su vida. Usted está caminando en una vida nueva. Amados hermanos, de verdad, acá solo la misericordia de Dios nos puede guardar. Yo he hablado con algunos hermanos que tienen las mayores medidas de seguridad para no contagiarse, de una forma extraordinaria, de verdad, pero andan con triple mascarilla, cada 5 minutos se echan gel y viera que todo lo que hacen y se han contaminado. Entonces yo digo acá, yo voy a poner de mi parte, voy a ser precavido. Es cierto, la Biblia me habla que yo sea precavido, pero también yo voy a abandonarme en la misericordia de Dios, en los brazos del Señor. Y ahí es el lugar donde yo voy a estar más seguro. Yo no sé por qué estoy hablando esto, no lo tenía en mi mensaje, pero yo sé que por algo lo estoy hablando. Y lo estoy hablando porque los cristianos somos llamados a vivir una vida nueva. Porque si el Señor nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz, debe de haber una diferencia en nuestro caminar diario, en nuestra vida cristiana. Yo quiero hablarle un poquito en esta noche tenía varias cosas que compartir, pero por el tiempo no lo voy a compartir. Me gusta mucho y el modelo para todos los cristianos es Cristo Jesús en su vida terrenal, en su ministerio. Él nos puso un gran ejemplo cómo caminar una vida nueva acá en este mundo. Qué pasos dar para que nosotros podamos estar seguros en el camino que estamos nosotros tomando. Y Jesús hizo varias cosas que las quiero compartir. Son 5 cosas que hizo que me llaman mucho la atención, que nos van a ayudar a caminar a todos los cristianos en una vida nueva. Número 1, Jesús se comunicaba constantemente con su Padre Celestial. Dice Marcos 6:46 que después que los hubo despedido se fue al monte a orar. Vea, mis amados hermanos, esa debe ser una característica de los hijos de Dios, de los cristianos, de los que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz, que busquemos constantemente el rostro de Dios. Dios, hermanos, se siente feliz, se siente contento, si usted quiere que usemos las palabras humanas para referirse a Dios, pero Dios se siente satisfecho cuando ve que sus hijos lo buscan, y lo buscan no solamente por un interés, sino lo buscan por lo que Dios es,
porque Dios es nuestro Dios, Dios es nuestro Padre, Dios es el soberano, Dios es el Dios todopoderoso, el redentor de la humanidad. Que nosotros lo busquemos, mis amados hermanos, es lo que a Dios le gusta, es lo que a Dios le agrada. Es donde Dios se deleita con nosotros, sus hijos, cuando lo buscamos. Hermano, yo quiero animarle a que busquemos más el rostro de Dios. A veces por los quehaceres nos cuesta, pero debemos de apartar un tiempo para buscar el rostro de Dios y buscar su presencia. Jesús nos puso el gran ejemplo, que muchas veces de madrugada Él se iba a buscar la presencia de su Padre, que a veces en las noches se iba a buscar la presencia de su Padre Celestial. Él necesitaba tener esa comunicación con su Padre, porque sabía que de ahí venía toda su fuerza para su vida. Dios nos invita, hermanos, ahora como iglesia, a que lo busquemos más de corazón. Y que lo busquemos no solamente viniendo a la iglesia, no solamente viniendo a la casa de Dios, sino también en nuestras casas, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, que busquemos el rostro de Dios. Jesús nos puso ese ejemplo, y ese ejemplo nos sirve para llevar nosotros esa vida nueva que llevamos en Cristo Jesús. Número 2. Esto me gusta mucho. Reconocía la importancia del Espíritu Santo. Juan 16:13, vamos a leerlo. Juan 16:13. Nos dejó a nosotros esta promesa. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesús nos está hablando acá de la importancia del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. De esa generación que Dios ha lavado con su sangre preciosa y que nos ha sacado del lodo cenagoso y que nos ha trasladado al reino de la luz. Él nos está hablando que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, dice, a toda verdad. Vea, Jesús nos está motivando a que dependamos del Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo está disponible para todos. Solo quiere que lo anhelemos, solo quiere que lo busquemos. La Biblia dice que tengamos cuidados de no entristecer al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una persona, y esta persona de la Trinidad está dispuesta para ayudarnos a nosotros en todas nuestras debilidades. Por eso debemos de depender de Él, porque dice, no hablará de su propia cuenta el Espíritu Santo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que harán de venir. Eso dijo Jesús, que tomáramos en cuenta los que estamos viviendo esta nueva vida en Cristo Jesús, de que dependamos del Espíritu Santo. Número 3, Jesús nos enseñó la obediencia a la voluntad de su Padre. Cuando Jesús estaba en el huerto del Getsemaní, llegó ante el Padre, creo que es Lucas capítulo 22, donde le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Creo que es una buena lección la que Jesús nos ha dejado a los herederos de la salvación, que busquemos hacer la voluntad de Dios. Y mis amados, a veces la voluntad de Dios cuesta hacerla, porque nuestra naturaleza pecaminosa se resiste a hacer la voluntad del Dios Santo. Siempre se va a resistir. Y por eso se requiere la ayuda del Espíritu Santo para que nosotros podamos aprender a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. En Juan 6:38 dice, porque yo he descendido, dice, del cielo, no para hacer mi voluntad, dice, sino la voluntad del que me envió. Vea, Jesús nos está
a nosotros enseñando que para caminar en esta vida nueva que nosotros hemos escogido y que Dios en su misericordia nos ha permitido, es que caminemos en esa vida nueva haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Como dije anteriormente, es algo que nos cuesta a todos hacer la voluntad de Dios, pero es lo mejor porque la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Y por eso debemos de aprender nosotros a tener ese dominio propio para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Número 4, resistía a la tentación apegándose a la palabra de Dios. Lucas capítulo 4 creo que es donde fue llevado Jesús al desierto y donde él ayunó 40 días y donde llegó el diablo a tentarlo con varias de las cosas que no voy a entrar en detalle, que usted las sabe. Pero ¿qué hizo Jesús? Resistir al enemigo con la palabra de Dios. Vea, por eso es tan importante que en esta vida nueva que nosotros hemos adquirido a través de Jesucristo, es necesario que podamos nosotros apegarnos cada día a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da dirección. La palabra de Dios es la que endereza nuestro caminar. La palabra de Dios es la que nos corrige. La palabra de Dios es la que nos exhorta. La palabra de Dios es la que nos anima. La palabra de Dios es la que nos fortalece. Por eso en esta nueva vida no podemos abandonar, no podemos dejar a un lado la palabra de Dios. Y es tan importante que usted le preste la debida atención. La mayoría de cristianos no le presta la debida atención a la palabra de Dios. Pero hoy en día a veces se le presta más atención a otras predicaciones. Y está bien que escuchemos otras predicaciones, pero no hay que, como vayamos a la fuente inagotable que es la bendita palabra de Dios. A veces lo que nosotros escuchamos son pensamientos, ideas de hombres, pero cuando leemos y estudiamos la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta que es el pensamiento de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios la que está plasmada en estas hojas de la Biblia que nosotros tenemos hoy en día en abundancia. Así que Jesús en esta vida nueva nos da este ejemplo de vivir una vida apegada a la palabra de Dios. Y número 5, me gusta mucho lo que Jesús hacía. Bueno, todo lo que Jesús hacía yo creo que a todos nos encanta, nos fascina. Pero me gusta algo que Jesús hacía, y es que Jesús perseveraba en la fe y en el amor. Lucas capítulo 4, versículo 34, lo vamos a leer. Lucas capítulo 4, capítulo 34. Vean, el versículo 32 dice: y se admiraban de su doctrina, está hablando de Jesús, porque su palabra era con autoridad. Vea cómo era la palabra del Señor, con autoridad del cielo. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamaba a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, eres el Santo de Dios. Y Jesús les respondió diciéndote: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Jesús perseveraba en fe y en amor. Vea, acá está utilizando la palabra de Dios para poder echar fuera a un demonio. Y está también poniéndole todo su corazón, porque esta persona que estaba endemoniada era una persona que era hecha a imagen y semejanza de Dios. Era algo que a Jesús le dolía en su corazón ver
cómo una persona hecha a imagen y semejanza de Dios estaba poseída por el diablo. A Jesús le dolió en su corazón y tuvo profundo amor por este hombre, y por eso lo liberó, para que este hombre pudiera estar libre de toda acechanza de Satanás. Entonces, otra de las cosas que hizo Jesús, que perseveraba en fe y en amor, sanando y liberando a un endemoniado. Cuando empezamos la vida nueva en Cristo Jesús, empezó una transformación dentro de nosotros. Y como resultado, de la palabra de Dios. El resultado que ha dado la palabra de Dios es que nosotros ya no andemos como los demás del mundo. Uno debe estar dispuesto a considerar el pecado, cualquier pecado, que es una ofensa contra el Dios santo, santo, santo. Y en lugar de verlo solo como una derrota, estar dispuesto a aceptar nuestra responsabilidad delante de Dios, y que al hacerlo debemos de depender de la gracia de Dios, dispuestos a obedecer su bendita palabra. Esta noche yo tenía en mi corazón el deseo de compartir un estilo de vida nuevo, que se debe de caracterizar por la enseñanza que Jesús nos dejó a través de su ministerio. Y Jesús hizo 5 cosas muy interesantes, que se las voy a repetir nuevamente. Número 1, tenía una constante comunión con su Padre Celestial. Número 2, reconocía la importancia del Espíritu Santo, del papel que el Espíritu Santo iba a hacer en nuestra vida. Número 3, obedecía constantemente la voluntad de su Padre. Número 4, resistía la tentación apegándose a la palabra de Dios. Y número 5, perseveraba en la fe, en la palabra y en el amor que lo movió a dar su vida por nosotros. Hermano, estas 5 cosas es para que nosotros las podamos practicar, para tener un estilo de vida diferente al que hemos estado teniendo. Dios quiere que seamos diferentes. Dios quiere que seamos diferentes a los del mundo. Dios quiere, hermanos, que nosotros demos testimonio al mundo. Dice que en Antioquía se les llamó por primera vez como apodo a los creyentes, a los seguidores de Jesús, cristianos, porque se parecían a Él, caminaban como Él anduvo en este mundo. Y ese, hermanos, es el deseo de Dios, que nosotros hoy en día caminemos como Jesús, que podamos vivir nuestra vida rendida totalmente al Señor. Tenemos nuestras fallas, tenemos nuestras debilidades, nos cuesta muchas veces, pero cuando nos rendimos totalmente al Señor y tenemos esa vida rendida a Él, hermanos, Dios va a hacer cosas extraordinarias. Cuando nosotros no nos conformamos con la vida que estamos llevando, a veces solamente estamos marcando el paso en nuestra vida cristiana. Y eso no quiere Dios. Dios quiere que avancemos, que demos pasos hacia adelante en nuestra vida cristiana. Y los vamos a dar siguiendo estos 5 principios que yo le leí hoy en el ministerio de Jesús, que Él dejó para que nosotros podamos seguir sus pisadas.